Arranquemos por la soja. Como bien vemos en el gráfico, vemos la relación entre el precio de la soja y el índice de XY, que es el índice del dólar, que es lo que veníamos hablando anteriormente. Como se puede ver, de vuelta, en momentos de depreciación del dólar a nivel mundial, vemos una suba en el precio de la soja, y en momentos de apreciación del dólar vemos una caída. No sé si se acuerdan, pero durante el gobierno de Néstor Kirchner y el primero de Cristina, tuvimos un debilitamiento del dólar a nivel mundial, lo que generó una suba muy importante del precio de los commodities, de la soja especialmente, y lo que hizo un ciclo muy, muy positivo para Argentina, con grandes crecimientos en niveles económicos del país. Esta situación en 2014 se dio vuelta, como se puede ver, con un fortalecimiento del dólar a nivel mundial y una caída en el precio de la soja, lo que complicó mucho la situación de Argentina, y se vio impactado definitivamente en el crecimiento del país, ¿no? Ya que Argentina, como muchos saben, la exportación principal es la soja. Exactamente. Entonces, bueno, a mí me parece que de todas nuestras exportaciones, el 50%, si no es soja, son derivados de soja o están relacionados a la soja. Entonces es un factor muy importante porque justamente es una fuente de recaudación muy importante para el Estado también, ¿no? Entonces el precio de la soja es muy importante, digamos, para la salud financiera del país, digamos. ¿Y cuáles son sus perspectivas respecto de la soja, digamos? Tenemos por un lado, me parece nuestro principal comprador de soja es China, ¿no? Vos recién mencionabas China, es uno de los países que está empezando a salir de la pandemia, que se está reactivando de a poco. ¿Cómo ven, digamos, la oferta y la demanda de este commodity y las perspectivas en los precios? Sí, creemos que otra vez puede volver un ciclo muy positivo para la soja, como bien decíamos, para el debilitamiento del dólar, que esperamos que continúe debido a las políticas fiscales para salir de esta crisis, y también, como bien decías, el crecimiento de China, y el incremento de la demanda en el precio, en el commodity, lo que creemos que puede hacer que vuelva Sí, otro ciclo permitime positivo. agregar lo siguiente, digamos, desde hace ya varias décadas existe un cambio de paradigma en China, lo que genera, digamos, cambios alimenticios de su población, y eso es lo que da sostén al precio de los commodities, sobre todo de la soja, desde una posición mucho más estructural y de largo plazo. Adicionalmente, digamos, en este caso, como vos mencionabas, la importancia, la trascendencia de lo que es este commodity para Argentina, que es el principal productor a nivel mundial de harina de soja y de los más importantes del poroto de soja, ¿no es cierto? Pero China, por suerte, digamos, por lo menos con la información que se dispone, está sorteando de mejor manera esta pandemia y, digamos, sigue teniendo tasas de crecimiento positivas, lo que le da un soporte adicional a lo que está comentando Federico respecto de el precio o la relación del precio del dólar con los commodities en general, ¿no es cierto? Claro. ¿Y cómo ven la producción en Argentina? Porque como muchos de los commodities agrícolas dependen también de los rindes, ¿no? O sea, los precios un poco dependen también de cómo el factor climático incida sobre la producción y los rindes en cada una de Sí, las no, en esta regiones, ¿no? campaña que no hay afortunadamente eventos ni de sequía ni de inundaciones como hemos tenido en el pasado. Igualmente, este siempre es digamos, una característica a monitorear en el resto de los jugadores, ¿no? Respecto de este cultivo. Pero la realidad es que creemos que hoy está ponderando un poco más esta dinámica de las monedas, más que el comportamiento de la cantidad de oferta que haya y demanda del producto. Es decir, digamos, no tenemos evidencia de que vaya a haber ni problemas de stock, ni sequías, ni por ahora
por lo menos en el caso de Argentina, ¿no? Así que se espera una producción similar a la de los últimos años. Perfecto. Bueno, y para los que se quieran posicionar, existen ETFs, por ejemplo, para aquellos que tengan la oportunidad de invertir en la bolsa norteamericana, hay un ETF que se llama SOYB, ¿sí? Que es justamente la que tiene exposición a la soja. Pero si bajamos a Argentina, ¿qué tipo de acciones, por ejemplo, o cómo se posiciona este fondo para lograr exposición a la soja? ¿A través de qué Bueno, instrumentos lo hacen? sí, nosotros consideramos que dado la particularidad de este fondo, y invirtiendo en Argentina, el mejor instrumento para invertir en soja son los futuros. ¿Qué son los futuros? Los futuros es un contrato donde el comprador fija un precio de compra y una fecha en el cual se va a ejercer esa posición, y el vendedor está obligado a venderle a ese precio en esa fecha determinada con anticipación, ¿no? Claramente. Estos futuros te dan la posibilidad de apalancarte, es decir, que no es necesario poner el precio en el día cero, sino que esa diferencia se hace al finalizar el contrato. Son contratos que tienen mucho volumen, por lo cual que si se decide dar vuelta a la posición, no hay ninguna dificultad para venderse esa misma cantidad de contratos que compramos inicialmente y quedar en una posición neutra, es decir, no estar ni comprado ni vendido futuros, ¿no? Sí, como referencia, permitime que te comente que en MATBA, que es el mercado a través del cual operamos los futuros de soja, se operan mensualmente cerca de entre 3 y 5 millones de toneladas de soja en futuros, por lo cual es un mercado profundo. Eso lo que nos permite a nosotros es tener una mejor gestión de la cartera, ¿no es cierto? Donde no aparecen problemas de falta de puntas para operar, de compradores o vendedores. Bueno, arrancando con el petróleo, la situación del 2020, la verdad que fue bastante particular. En 2020 arrancamos con un precio de petróleo en $60. Como bien contó Seguir al principio, llegamos a cotizar a precios negativos y nuevamente hoy volvimos a precios de $40. Acá cabe destacar el precio hay dos tipos de petróleos, uno que se comercializa más en Estados Unidos y uno que se comercializa más en Europa. El de Estados Unidos se llama el WTI, que es este que vemos acá, donde vemos un precio negativo, y el precio Brent, que es el que se comercializa en Europa, que también cotizó a precios muy bajos, pero no llegó a los niveles negativos. ¿Por qué se dio este fenómeno de precios negativos por primera vez en la historia? Como bien contaba Ezequiel, estos son, como explicamos anteriormente, son contratos futuros donde se fija un precio para comprar el petróleo en una fecha determinada. A medida que se acercaba la fecha de finalización del contrato, que era en marzo, estábamos en plena pandemia mundial y las perspectivas para el petróleo eran muy bajas debido al parate que estaba generando esta pandemia. Es decir, que si vos te comprabas el petróleo en marzo, no había manera de venderlo en el momento, ya que la demanda estaba por el piso. Entonces, ¿qué sucedía? Si vos obtenías el barril de petróleo, lo que tenías que hacer era guardarlo en algún depósito que hay en lugares específicos alrededor del mundo para en algún momento futuro poder venderlo, poder comercializarlo. Estos lugares de depósitos estaban completamente llenos debido a la demanda que había y la utilización estaba al 100%. Es por eso que si tomaban la decisión de comprar el petróleo en marzo, no había dónde guardarlo. Es decir, no había mucho para hacer con el petróleo. Esto generó una venta pasiva de esos contratos, ya que nadie quería quedarse con un petróleo y no saber qué hacer, y debido al exceso de oferta, llegó a estos precios de menos $40. Es decir, que si vos te quedabas con el futuro para marzo, te iban a pagar $40. Esto, como dije anteriormente, en el petróleo Brent no se dio esta situación, ya que
a diferencia del WTI, el Brent al finalizar el contrato no te entregan el barril de petróleo, sino que se hace un ajuste entre el precio de compra y el precio actual al cual cotiza. Por lo cual esta situación de precio negativo no se dio en el Brent. Dado ese escenario, a medida que pasaba el tiempo, la situación se fue normalizando y hoy estamos con un petróleo estable alrededor de $40. Creemos que esta situación se va a mantener y las perspectivas del petróleo a nivel mundial son bastante buenas. Por eso O sea, que hay un punto de equilibrio en ese precio, digamos. Sí, hoy la verdad que las perspectivas son interesantes. Hubo una reducción por parte de los OPEC, que son los principales productores de petróleo a nivel mundial de Asia, en el cual decidieron reducir la producción de petróleo, lo que generó también esta suba interesante de precio que tuvo desde abril hasta Claro, el día de hoy fecha. permitime agregar que el WTI está operando en niveles de 40, $42. Hace varias semanas que viene lateralizando en esos niveles, y para que tengamos más perspectiva de la enorme volatilidad global, como comentaba Federico, el contrato futuro pasó de menos $40 a hoy $40. O sea, como dicen siempre que la realidad supera la ficción, estamos muy cerca de eso, claramente. ¿Y cómo ven la oferta para los próximos años? Porque la OPEC siempre en los últimos años se encuentra haciendo un acuerdo, ¿no? OPEC más aliados para recortar la producción, pero del otro lado vemos que Estados Unidos empieza cada vez a producir más, ganando esa cuota de mercado. Entonces, lo que deja de producir la OPEC lo termina produciendo Estados Unidos, ¿no? Sobre todo con el avance de la tecnología, la mayor parte de la producción de Estados Unidos son los mayores productores del petróleo claro. no convencional, ¿no? Lo que es fracking o shale. Entonces, ¿cómo ven eso, digamos? ¿Ven que el recorte de la OPEC surte efecto o eso que deja de producir la OPEC después lo termina produciendo Estados Unidos? No, mirá, eso claramente tenés una jugada ahí de geopolítica que es indescifrable. Es decir, la realidad es que por el lado de la demanda sabemos que va a tener que ver más que nada con cómo evoluciona post pandemia el mundo, la velocidad de recuperación, que se ha hablado de forma de B corta, de U, de la pipa de Nike o de mil maneras. Eso va a estar determinando seguramente la performance por el lado de la demanda. Y por el lado de la oferta es geopolítica. No, digamos, no estaríamos siendo objetivos, o mejor dicho, con suficiente fundamental para decir dónde va a estar la definición de este tipo de movimientos. Es decir, como vos mencionaste, tenés la OPEP por un lado, tenés Estados Unidos por otro, tenés otros aliados, entonces también juega ahí un papel trascendente de a qué niveles de precio es sostenible para algunos países donde es su principal fuente de ingresos el petróleo, por lo cual están dispuestos a llevarlo a precios muy bajos y darle a full a la producción para sacar o para perjudicar a otros jugadores del mercado que no pueden sostener esos niveles de precios. Tenés Estados Unidos y adicionalmente de eso tenés el valor de las monedas y del dólar, ¿no? Así que es realmente multicausal y es muy complejo. Bueno, pasamos al oro, que te diría que es la estrella, ¿no? Me parece. Es la estrella. Yo creo que cada persona que te cruza en la calle te dice comprar oro. Bueno, como podemos ver acá, la verdad, como decíamos, el oro en 2020 tuvo un incremento de casi 36% en lo que va del año. Si incluimos lo de hoy, eso debe ser ya un poquito más, ya que está subiendo hoy. Y si lo podemos comparar con lo que pasó en 2008, después de la crisis norteamericana, donde el oro también tuvo un incremento muy importante, se ve en el cuadro superior a la izquierda, como en la línea azul se ve el incremento que tuvo el oro desde que arrancó el 2008 hasta el 2011, y como en 2020 pareciera seguir una tendencia similar, aunque claramente
pasaron bastante menos días de los 2 o 3 años que subió continuamente el oro luego de la crisis del 2018. La verdad que el oro es un activo que funciona muy bien en momentos de devaluación del dólar y riesgo de inflación a nivel mundial y en Estados Unidos específicamente. Como vemos en el cuadro de arriba a la izquierda, el oro tiene un comportamiento muy similar a las tasas de interés de los bonos de Estados Unidos ajustados por inflación. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando los bonos del Tesoro de Estados Unidos ajustados por inflación, el precio de esos bonos suben, la tasa de interés, como explicamos anteriormente, baja, y el oro, la verdad que tiene un comportamiento muy similar a eso. Por lo cual, en este escenario de emisión tan fuerte por parte de los gobiernos de Estados Unidos y el resto del mundo, y este riesgo de inflación, es que se está generando esta suba tan importante en el precio del oro, ¿no? ¿Cómo ven justamente ese riesgo de inflación? Porque como mencionábamos al principio del webinar, tenemos una Reserva Federal con tasas de interés prácticamente nulas y inyectando mucho dinero al mercado, ¿no? ¿Cómo ven algún riesgo de inflación? Digamos que suba por encima del target que tiene la Reserva Federal. No, en absoluto. Digamos, por ahora, por lo menos en el corto plazo, no creemos que se llegue a generar ningún tipo de espiral inflacionario. Es un tema recontra sensible para nosotros que vivimos otro tipo de realidad sobre la inflación, ¿no? Pero la realidad es que la Fed siempre ha mostrado, digamos, saber utilizar todas las herramientas que tiene a disposición para buscar los targets, tanto de inflación, de empleo. Sabemos que es una situación excepcional. Bueno, recordemos, como comentabas vos al comienzo, que la Fed llegó a determinar un cambio en su tasa de referencia fuera de la agenda de fechas de reunión, algo que había pasado acá en Argentina, que pase también allá, da cuenta de la magnitud de este momento, ¿no? De la complejidad del momento. Pero no, realmente no creemos que se genere un espiral inflacionario, pero naturalmente ante esos riesgos, por esa política monetaria laxa, fenomenal, que hoy tienen todos los bancos centrales, claramente el oro funciona como un refugio de valor adecuado, ¿no? Y es por eso que hoy está en niveles superiores a $2.000 la onza, ¿no, Federico? Así es, así como contaba Ezequiel. Y en este escenario, nuestra decisión de inversión fue en la compañía Barrick Gold, también, como dijimos anteriormente, un CDR. La verdad que es la compañía de extracción de petróleo más grande del mundo. Pero bueno, como explicamos anteriormente, hay que tener en cuenta también el volumen de los CDRs, ¿no? En CDRs hay dos empresas petroleras que operan. Una es Yamana Gold, que es una brasilera, y la otra es Barrick Gold, pero Barrick Gold, la verdad que el volumen de esta empresa es bastante superior a Yamana, y tiene más posibilidad de salir en un caso de que decidamos cambiar la posición, ¿no? Claro. ¿Y cómo ven? Siempre se dice que el oro es de resguardo de valor y que tiene una correlación negativa con el mercado accionario, por ejemplo, ¿no? Pero no sé si les pasó, pero en esta pandemia me parece que no se dio tanto esa situación. Eso es lo que nos marca la teoría, pero no sé si se dio tanto en estos últimos meses. De hecho, estamos viendo que el oro acompaña las subas en los índices accionarios y acompaña las caídas Recordemos también. que ¿Cómo ven eso? Como que la volatilidad el S&P 500, que es, digamos, un índice de acciones que miramos nosotros de Estados Unidos, pre-pandemia, pre-crisis, pre-COVID, llegó a operar en niveles de 3.400, alcanzando máximos en esos niveles, y pocas semanas después de
irrupción del coronavirus perforó los 2.600, 2.500, es decir, una caída increíble, y hoy, gracias también a esto que comentaba Federico de la política activa de los bancos centrales, de proveer de liquidez, de inyectar plata básicamente, el S&P 500 opera nuevamente en niveles de 3.300, recuperando casi todo lo perdido. Bueno, en esa dinámica, el oro lo único que ha hecho es seguir subiendo. Es decir, cuando caía el S&P, subía como reserva de valor, cuando sube el S&P, sube también el oro. Es decir, hay una disrupción entre los comportamientos históricos y lo que está sucediendo hoy muy, muy grande. Es un escenario nuevo, claramente, ¿no? ¿Y Sí, ustedes hoy creen que pareciera puede continuar ser. alcista? Sí, no, lo que quería agregar a lo que estamos hablando anteriormente es que hoy pareciera ser que las compañías tecnológicas son más refugio de valor que el oro, o en igual magnitud, porque si miramos el S&P y lo dividimos entre lo que son las compañías tecnológicas y las compañías que más sufrieron por la pandemia, como pueden ser las aerolíneas o las compañías mismas de aviones, o incluso las compañías de retail, y los bancos no tuvieron esa suba que sí tuvo las compañías tecnológicas, que la verdad que estuvieron bastante beneficiadas por lo que es el confinamiento que está generando esta pandemia. Así que las subas más importantes del S&P vinieron por el lado de las tecnológicas. Sí, de hecho vimos un Nasdaq en récord, ¿no? Exacto, sí, exactamente. Y si vemos el índice Russell, que es el de las pymes de Estados Unidos, la verdad que sigue bastante bajo, no recuperó tanto como si recuperó un Nasdaq, ¿no? Vale, por ahora parecería que la demanda del oro sigue muy fuerte. De hecho, hoy salió una nota, no sé si tuvieron la oportunidad de verla, en un diario, que en realidad es del Financial Times, que mostraban cómo el GLD, este ETF, que es el que más se opera, ¿no? El GLD, que es el que compra lingotes de oro, o sea, es oro físico, es una exposición bien directa, y que ya tiene más oro que muchos bancos centrales y grandes, ¿no? O sea, tiene más que el Banco Central de Japón, incluso, ¿no? Entonces vemos claramente cómo se dio ese Claro, quizás en comportamiento. muchos años, Digamos, cada vez más demanda. podremos analizar mejor lo que fue este 2020, quizás como cambio de paradigma seguramente global, no solo a nivel de comportamiento social, sino de las compañías, los precios, las dinámicas. Es muy complejo, pero yendo al puntual a lo que vos consultabas respecto de cómo estamos viendo esta dinámica de precios del oro, digamos, es muy revelador el gráfico que ahí aportó Federico sobre la crisis de Lehman de 2008 y el comportamiento del oro en adelante, ¿sí? Respecto a lo que viene sucediendo ahora. Es decir, por ahora viene replicando ese comportamiento. Hoy a eso le tenés que sumar una política monetaria más laxa todavía. Digamos, si esta dinámica continúa como la experiencia de 2008, al oro lo vamos a buscar en la estratosfera, ¿no? No sabemos si va a ser tan así, pero ya cuando estaba en $1.900 la onza parecía un precio muy alto, bueno, hoy ya superó los 2.000. Así que creemos que no solo sirve como refugio de valor, sino como un muy buen producto para incorporar en la cartera del Premier Commodities, y a través de esta compañía que mencionaba Federico, que además de ser protagonista a nivel mundial, tiene una profundidad de mercado suficiente para poder gestionar la cartera, ¿no? Bueno, y el último commodity que tenemos para analizar es el mineral de hierro. También la situación acá fue bastante particular, ya que esa situación que veíamos en el petróleo, que con caídas tan fuertes, en el mineral de hierro, la verdad que casi ni se dio en el 2020. Es uno de los commodities que tuvo mejor performance en lo que va del año, no tanto como el oro, pero también bastante importante, no tuvo tal caída. Y se debió básicamente al incremento fuerte de la demanda por parte de China. La verdad que China es uno de los principales productores de acero,
la materia prima para producir el acero es el mineral de hierro, y bueno, eso generó tal demanda de China, lo que hizo que su precio se mantenga en niveles muy elevados, lo que sí en el día de hoy. Dada esta situación, consideramos a la compañía Vale, la compañía brasilera, como el player más claro para este mineral. Es una compañía que, más allá del precio, es una compañía con una situación financiera muy buena, tiene costos muy competitivos, que lo benefició también, por otro lado, la devaluación del real, es decir, que tiene costos en reales y ingresos en dólares, y por otra parte cotiza a precios a múltiplos bastante más bajos, históricamente bajos para su propia compañía, y comparado a sus comparables internacionales, también bastante por debajo. Así que somos muy optimistas con esta compañía, es por eso que tomamos la decisión de invertir. Bueno, perfecto. O sea, este commodity sí está muy relacionado, ya no como reserva de valor como el oro, sino es más bien con el tema del crecimiento, sobre todo con la industria, ¿no? Entonces, como decía Ezequiel, no sabemos en qué forma va a ser la recuperación, pero sea la forma que sea, parecería que en los próximos meses vamos a empezar a ver una recuperación. De hecho, ya se está viendo en China, de a poco en Europa, ¿no? Entonces, bueno, estimo que las perspectivas que tienen para este mineral, y en general para los commodities industriales, ¿no? Es una perspectiva positiva, digamos. Hay diferentes realidades, ¿no? Pero tenemos otros commodities como, por ejemplo, el cobre, el platino, el paladio, digamos, son todos metales industriales, ¿no? También. Sí, acá se puede agregar sí, la verdad que, digamos, uno de los principales motorizadores de la economía es la construcción, ¿no es cierto? Entonces, en China quizás es de esperar que haya estímulos vía infraestructura, ¿no? Vía planes de infraestructura en construcciones, y seguramente también será un impulso para este commodity.